Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará un amparo en revisión, expediente número 453, diagonal 2015. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 107 de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importantes los artículos 81 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito constitucional substancial, importantes, entre otros, los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, importantes en este aspecto, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y también el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un asunto importante en el contexto de orden constitucional en lo que corresponde al principio de acceso a la justicia y en la vertiente correspondiente también del principio de acceso a la información pública en el ámbito de la libertad de expresión y los principios contenidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además también en el artículo 16 elementos importantes que derivan del principio de legalidad. Un asunto importante que tiene como antecedentes en este aspecto de acceso a la información pública la solicitud que en su momento se realizó a las instancias en el Estado mexicano y a la autoridad correspondiente, en este caso a la Procuraduría General de la República por parte de una ciudadana y que planteó precisamente esta solicitud de información de hechos que pudieran ser constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos. En su momento existió la negación correspondiente de la entrega de esta información, argumentando elementos importantes respecto de la reserva de la información por 12 años, un elemento que llevó precisamente a plantear un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ALIFAI, y planteó precisamente también la negación en el aspecto de la reserva comentada, elemento que llevó posteriormente a que se promoviera un juicio de amparo indirecto en las instancias del Poder Judicial de la Federación, conociendo el juzgado sexto en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación y posteriormente dictó la resolución correspondiente, la sentencia, otorgando el amparo correspondiente a quien solicitó la información y a efecto de que el Instituto IFAI en su momento emitiera otra sentencia y que en su momento se plantearan las consideraciones correspondientes, otra resolución que emitiera el Instituto Federal de Acceso a la Información, considerando elementos que en la sentencia se plantearon importantes en respecto de una violación a principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos precisamente en el ámbito del artículo 6 de la Constitución Política Federal, el artículo 6 en la vertiente de acceso a la información y el artículo 16 respecto del principio de legalidad, un elemento importante en función de no haber tomado en cuenta elementos importantes respecto de excepciones planteadas en el caso de las reservas de información y esto en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Transparencia, fundamentalmente el artículo 14 y la excepción en el marco del último párrafo de este artículo 14 y también elementos del artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos elementos importantes en función de lo que establecen los artículos 6 y 16 de la Constitución Política Federal y el marco legal a que hemos hecho referencia. Esos fueron elementos importantes que llevaron a esta resolución, a la sentencia emitida por el juzgado de distrito correspondiente y posteriormente la tramitación de los recursos de revisión de las autoridades correspondientes, en el caso la Procuraduría General de la República y el Instituto Federal de Acceso a la Información. Elementos importantes también en el ámbito procesal, una situación importante de la facultad de atracción que ejerció la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer en su momento en las salas y posteriormente en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, un
asunto que se vincula precisamente a este acceso a la información pública y la vinculación con hechos que se inscriben en esta violación a derechos humanos en la vertiente de gravedad, violación grave a derechos humanos, un planteamiento importante vinculado a este principio constitucional de acceso a la información pública y el acceso a la justicia como elemento también fundamental en el ámbito constitucional en el Estado mexicano. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de este amparo en revisión, expediente número 453/2015, que analiza el Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase a dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 32 ordinaria, celebrada el martes 2 de abril del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones en votación económica, consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúa, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 453/2015, derivado del promovido contra el acto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, en la materia de la revisión, competencia de este Tribunal Pleno, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Cristina Ruela Serna en contra de la resolución de 4 de septiembre de 2013 emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en el recurso de revisión RDA 0791/12 bis. Tercero, queda sin materia la revisión adhesiva. Cuarto, se tiene por desistido al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de la presentación de su recurso de revisión. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, vamos a iniciar la discusión de un asunto de enorme relevancia de la ponencia del ministro Gutiérrez. Previamente a que el ponente nos haga la presentación del fondo, someto a su amable consideración los primeros apartados relativos a competencia, oportunidad, procedencia y cuestiones previas. ¿Tienen alguna observación sobre estos apartados? En votación económica consulto si se aprueban. Solicito ahora al señor ministro Gutiérrez sea tan amable de hacer una exposición del apartado séptimo en donde es el estudio de fondo del asunto. Señor ministro, por favor. Muchas gracias, ministro presidente. Estimadas ministras y ministros. Pongo a su consideración el proyecto de sentencia del amparo en revisión 453/2015. La materia del asunto consiste en establecer cuáles son los órganos encargados del acceso a la información de averiguaciones previas por hechos que involucren violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida y amparar a la quejosa. En cuanto a la metodología, el proyecto, en su estudio de fondo que corre de las páginas 25 a 58, se divide en dos apartados. El primero desarrolla el parámetro de regularidad constitucional de derecho de acceso a la información. El artículo 6 de la Constitución señala que la información en posesión de las autoridades es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Además, debe protegerse la información relacionada con la vida privada y datos personales. La ley reglamentaria en materia de transparencia establece los términos en la cual puede clasificarse dicha información, por ejemplo, las averiguaciones previas. Sin embargo, se establece una excepción a la excepción en la hipótesis de que se pretenda acceder a averiguaciones previas cuando éstas involucren hechos que puedan constituir graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Así, la primera sala ha destacado, y este Pleno lo retoma, que si bien las averiguaciones previas son reservadas, la ley previó
como excepción aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que están llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Además, la primera sala ha desarrollado lineamientos para determinar que una violación a derechos humanos es grave, para lo cual se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones a través de términos cuantitativos o cualitativos. El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones, demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia, entre otros. En cuanto al criterio cualitativo, debe determinarse si ésta presente alguna cualidad o característica que les dé una dimensión específica. Ello se advierte en la tesis 11/2012 de rubro Violaciones graves a derechos humanos, su concepto para efectos de derecho de acceso a la información de la averiguación previa que las investiga. El segundo apartado determina cuáles son los órganos encargados del acceso a la información en averiguaciones previas que involucran violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Se sostiene que la Procuraduría General de la República es la institución que tiene el control sobre la investigación y le corresponde a esta la protección de la información de las mismas. Por tanto, cuando la Procuraduría reciba una solicitud de acceso a una averiguación previa por un particular, debe hacer un análisis sobre si los hechos, no los delitos, que se encuentra investigando podrían constituir prima facie una violación grave de derechos humanos o un delito de lesa humanidad, lo que debe ser determinado de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional en relación con lo que la Suprema Corte entiende por violación grave de derechos humanos, así como lo que el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido. Ahora bien, cuando la Procuraduría General de la República niegue el acceso a la información referida, el particular puede recurrir dicha decisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Al ser este el órgano especializado en el acceso a información pública, le corresponde decidir si la determinación de la Procuraduría fue fundada o no. De considerar que no es correcta la determinación de la Procuraduría, el IFAI sí puede determinar prima facie y únicamente con fines de acceso a la información que la averiguación previa en estudio involucraría violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Por último, quisiera hacer mención de las atentas observaciones recibidas por el ministro Fernando Franco González Salas, en el sentido de que el proyecto no da respuesta frontal a dos agravios planteados por la PGR. Al respecto, se propone a este Tribunal Pleno realizarlas en el engrose correspondiente, en el sentido de declararlos infundados. Es todo, ministro presidente. Muchas gracias, señor ministro Gutiérrez. Me ha pedido el uso de la palabra la señora ministra Yasmín Esquivel. Adelante, señora ministra. Gracias, ministro presidente. Yo respetuosamente no comparto las consideraciones del proyecto. Primero, debe tenerse en cuenta que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, actualmente abrogada, pero aplicada en el caso, en su artículo 13 establece diversos supuestos de los cuales podrá clasificarse como reservada aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, dañar la estabilidad financiera, poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o causar un serio perjuicio en actividades de prevención o persecución de delitos, así como impartición de justicia. Por otra parte, el 14, fracción tercera de dicha ley, establece que también se consideran como información reservada las averiguaciones previas. Es importante considerar que la clasificación de la información contenida en las averiguaciones previas obedece a la consecución de dos finalidades: el evidente interés público, es decir, por un lado, evitar la revelación de dicha información que pueda poner en riesgo el debido esclarecimiento de los hechos, y por el otro, garantizar la protección a las víctimas, a los ofendidos, testigos o cualquier persona que intervenga en el proceso penal. Considero que, de conformidad con el precedente que tenemos en la segunda sala de esta Suprema Corte, el 24 de mayo del 2017, se resolvió un amparo en revisión 38-2017, en el cual se determinó
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra en aptitud jurídica de determinar en qué casos se actualizan violaciones graves de derechos humanos y, por ende, cuándo cobra aplicación a la reserva informativa contenida en dicho precepto. Para llegar a tal conclusión, la segunda sala formuló las siguientes consideraciones esenciales en el precedente que menciono. Primero, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano estatal que debe velar por la protección, observancia y promoción del estudio y divulgación de derechos humanos. Segundo, que la Comisión Nacional se erige como un órgano plenamente capacitado para calificar cuando se trata frente a violaciones graves de derechos humanos para efectos del último párrafo del 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, justamente al que se hace referencia en el proyecto, donde señala este último párrafo del 14, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trata de investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Y aquí lo señala la segunda sala, que la Comisión Nacional tendrá justamente que calificar cuando se está frente a violaciones graves de derechos humanos. Y en ese sentido considero que debe ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que haga esta calificación en cuanto a la violación grave a los derechos humanos. Gracias, ministro. Gracias a usted, señora ministra. Señor ministro González Alcántara. Estoy de acuerdo en el proyecto en términos generales, pero considero también que se debe de abordar que a partir del contenido de las averiguaciones previas se pudiera otorgar el acceso y se deben de elaborar versiones públicas en las que se teste la información confidencial, para lo cual se deberá hacer un análisis de la averiguación previa a la luz de la prueba del daño y del interés público, atendiendo al mandato constitucional relativo a que en la interpretación del derecho el acceso a la información debe de prevalecer el de máxima publicidad, pero de igual forma deberá estar armonizado este derecho con la protección de la información relativa a la vida privada y a los datos personales. Por eso pronunciaré yo un voto concurrente, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como lo anunció al presentarse este asunto, la materia que le comprende es no solo importante, sino trascendente, pues definirá con plenitud qué es lo que habrá de hacerse cuando se presenta una solicitud de información a través de las prerrogativas que la Constitución entrega a los ciudadanos, y a pesar de las reservas que pudieran impedir que ésta se entregara, se vencen estas a partir de la existencia de una violación grave a derechos humanos. Por lo tanto, yo me encuentro de acuerdo con el proyecto, pero es importante, como aquí ya se mencionó, esclarecer exactamente el alcance que puede tener el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte respecto de la participación que en su momento pueda tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el órgano constitucionalmente competente para conocer precisamente de violaciones a este tipo de prerrogativas y de sus funciones en torno a su competencia constitucional. Inicialmente habré de decir que comparto los extremos del proyecto porque también participo de la idea de que, tratándose de lo que el proyecto, por los tiempos en que se formuló y por el acto concreto que lo motivó, llama averiguación previa, a la cual debemos atribuir hoy carpeta de investigación. ¿Qué sucede cuando la solicitud radica en solicitar información precisamente contenida en esta averiguación previa o carpeta de investigación? Desde luego, la aplicación de la ley en este sentido resulta indudable. Hay reserva en tanto esta debe darse a efecto de no impedir el exitoso rumbo que debe tomar la función atribuida a la Fiscalía General de la República. Mas, sin embargo, cuando esta parte de lo que calificadamente la ley establece como violación grave a derechos humanos, la reserva cede en función de la necesidad colectiva de conocer exactamente
qué es lo que sucedió. Asiste la razón a la intervención hecha por la señora ministra Esquivel. En tanto, sí es importante ponderar y procurar los derechos de las víctimas, muy en lo particular cuando la información relevante que contiene esa carpeta, tratándose de violación grave a los derechos humanos, puede ser utilizada de manera negativa. Esto es, intimidatoria para quienes ya fueron víctimas y pueden ser revictimizados por considerar la magnitud del asunto, el interés de la colectividad y la opinión pública sobre ello. Es absolutamente cierto y este es el valor más importante a ponderar. Pero lo que muestra mayor relieve es determinar si efectivamente corresponde a la propia autoridad cuya información le es solicitada hacer una calificativa inicial de la excepción a la excepción y a partir de ello entregar la información tratándose de temas que importen violación grave a derechos humanos. En este sentido, la intervención que pudiera tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no dudo ni tantito que pudiera ser verdaderamente importante por su carácter. Sin embargo, en lo pragmático, ¿qué tanto tendríamos que modificar el contexto de la ley para dar intervención a un órgano constitucional autónomo como la Comisión para opinar en todos los casos y anticipadamente si los hechos mismos implican violación grave a los derechos humanos y a partir de ello se surte la excepción para entregar la información? Coincido con el proyecto en el sentido de que es la autoridad requerida la que debe hacer la primera calificativa de esta circunstancia y ante su negativa motivada en los recursos que la ley previene, sea el Instituto Nacional de Acceso a la Información quien valore precisamente esta motivación y culmine con un pronunciamiento que determine si es el caso de tener surtida la excepción. ¿Qué sucedió en el caso concreto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia o el criterio sostenido por la segunda sala? Fue precisamente una solicitud de información a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien argumentó no estar calificada para determinar si esta circunstancia implicaba o no una violación grave a los derechos humanos. Y es por ello que la tesis redactada por la segunda sala dice Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene plena aptitud jurídica y técnica para determinar si la información que le es solicitada en los asuntos de su competencia encuadra en la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada. Lo que aquí se dijo fue precisamente eso, lo que el proyecto sostiene. Es la autoridad requerida la que tiene la capacidad para determinar inicialmente si esta violación grave a los derechos humanos concurre con la excepción que permitiría la entrega de esta información. Y qué mejor pensar en el caso como que tuvo la segunda sala, que la información se pidió precisamente de expedientes que obraban en poder de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí que la solución entregada por la segunda sala de la Suprema Corte fue precisamente en el propio sentido que el proyecto que hoy se nos presenta apunta. Esto es, la propia autoridad, en este caso concurre con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la que inicialmente debe determinar si es que se está en el supuesto y a partir de ello entregar la información. Desde luego, como bien se apuntó aquí, se corren graves riesgos de entregar información en investigaciones en curso y esto puede provocar severos daños al éxito de las investigaciones y principalmente a la seguridad de las víctimas. Es por ello que la propia ley establece las sanciones a las que se deberán enfrentar quienes indebidamente y sin justificación alguna entreguen información reservada bajo la consideración de que hay una excepción, como en el caso concreto la violación grave a los derechos humanos, que les lleve a permitir el acceso de esta información independientemente de las consecuencias que la información misma cause a través de su divulgación por medios o
en aspectos concretos que tuvieran que ver con la seguridad de las víctimas o de quienes de alguna u otra manera se relacionen con esa información. Por lo tanto, y solo en vía de aclaración, debo decir que el criterio que recoge la segunda sala en esta materia le entregó competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sobrada razón. Primero, por ser la autoridad a quien se le pidió como fuente la información que posea en sus archivos. Y dos, pues precisamente coincidir con que es un órgano técnico calificado para determinar inicialmente y con plena certeza de que lo que hace es correcto, si los hechos que implican la solicitud constituyen o no violaciones graves a derechos humanos. Es por ello que la sentencia en ese caso terminó por atribuirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su condición de órgano técnico calificado para establecer esta premisa, esa facultad. Y es que concurrió en ello que fue el sujeto obligado, y como sujeto obligado hizo precisamente lo que el proyecto hoy propone, que sea la autoridad a la que se le solicita la que haga la primera calificativa. Frente a su respuesta existirán los medios de defensa que llevan a que sea el Instituto Nacional de Acceso a la Información quien finalmente califique ello. Si en esta función y oficiosamente la autoridad que revisa la actuación de quien negó una información suple su decisión mediante las consultas necesarias, tendremos una decisión informada, pero inicial y finalmente corresponderá entonces, a mi manera de ver, como lo apunta el proyecto, y por ello expreso estar de acuerdo con él, que corresponde a la solicitud explicar por qué razón considera debe pedir una información y a la autoridad entregar esta información si considera que se surte la excepción. En caso de que no, fundada y motivadamente expresar por qué, para que en el recurso se advierta expresamente si esto es así y sea finalmente el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a través de la información y medios que considere convenientes, decidir si la entrega. Bajo esa perspectiva quise explicar el criterio de la segunda sala, que como ustedes podrán advertir, es esencialmente coincidente con el de este proyecto y no advertiría yo compromiso alguno de mantener este criterio con el que se va y se pudiera adoptar finalmente en este pleno de la Suprema Corte. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Señor ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Yo estoy en términos muy similares a los que ha expresado el ministro Pérez Dayán, de acuerdo con la propuesta. Sí me parece que es importante precisar que lo que hace es evidentemente la entidad que tiene la información, la que la detenta, la que tiene que hacer esta calificación inicial. Y lo que hace el instituto es revisar la legalidad de esa determinación. Sí vale la pena subrayar o clarificar o precisar, creo que sería útil, que el Instituto de Acceso a la Información no determina, digamos, si hay violación grave o no, o si son constitutivas de delito o no, simplemente califica la información si se relaciona con eso, que es una cuestión distinta, porque obviamente no está en su competencia. Esa competencia sí es de la Comisión Nacional o de la Fiscalía, o en su caso de la Autoridad Jurisdiccional. Y la única calificación que hace, lo hace respecto de la información, no respecto de la conducta. Y eso me parece importante. En otro sentido, yo concuerdo con el señor ministro Juan Luis González Alcántara en su voto de que debe, en su caso, reservarse los datos personales y hacer en protección una versión pública. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Norma Piña. Sí, gracias, señor ministro presidente. Yo analicé el precedente de la segunda sala y creo que el problema de origen está en cómo se tramitaron los juicios, sin que yo vea alguna discrepancia en el criterio que se quiere fijar en los asuntos, o la segunda sala en específico. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Lo que sucedió en el de la segunda sala fue que la entonces Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
acudió directamente a la comisión para solicitar la información. Concretamente, lo relativo a lo que ocurrió con relación a los migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Y fue amparada en diversos sentidos porque en el caso la comisión dijo que no estaba en aptitud de entregar esa información. Contra esa resolución fue cuando se fueron al juicio de amparo y fue lo que resolvió la sala. Yo creo que aquí el problema es la argumentación misma que se dio. La argumentación que se dio en el precedente de la segunda sala fue que sí tenía que dar la información porque era el órgano constitucional autónomo que tenía como finalidad la salvaguarda de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución e incluso se invocó como fundamento el artículo 102, apartado B de la Constitución General. El problema es que justamente este argumento que dio la segunda sala para decirle si te puedes pronunciar o si te debes pronunciar sobre si hay existencia o no de violación de derechos humanos, fue el que ahora utilizó el IFAI en este asunto y en el que sigue para afirmar que era incompetente para calificar si una averiguación previa estaba relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Es decir, por un lado, el sujeto no se supo diferenciar por parte del IFAI que en el caso se trataba de un sujeto obligado y que por lo tanto la capacidad, la competencia para pronunciarse se tendría que regir conforme a la entonces Ley de Transparencia, Ley Federal de Transparencia. Es decir, yo por eso coincido con el proyecto, no le veo propiamente algún punto de choque entre este precedente y la segunda sala. Lo que llama la atención fue que el argumento de la segunda sala fue el que utilizó el IFAI para negarse en el recurso de revisión a pronunciarse, porque dijo que era incompetente. En este sentido, lo que hace el proyecto es distinguir las competencias. Aquí analiza concretamente, no en función de las facultades que tendría la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a investigación y sanción de violaciones graves, sino como sujeto obligado en términos de la ley correspondiente. Y como sujeto obligado tiene que emitir el pronunciamiento, pues se van en el recurso del entonces IFAI y él sí es competente para determinar si se tiene que dar esa información o no. Esa es la diferencia que hace el proyecto en función de las competencias. Y yo también nada más agregaría por eso estoy con el proyecto, lo de la información pública y el resguardo de la averiguación previa en su caso. Porque además la propia ley dice claramente que se considera información reservada y no se podrá proporcionar. La fracción tercera de la entonces ley, del artículo 13 de la ley vigente en ese entonces, prohibía dar las averiguaciones previas. Sin embargo, establecía una hipótesis muy clara que decía: no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Esa es una excepción expresamente citada en la propia ley y el asunto que aquí estamos analizando está en relación al derecho a la información, no a quién le corresponde sancionar o investigar los delitos, violaciones graves a derechos humanos. Eso no lo estamos analizando. Lo que estamos analizando está en función del derecho a la información, si el IFAI o el entonces, la autoridad en ese entonces, porque ya cambió, hasta la ley cambió, pero sigue siendo aplicable porque siguen siendo los mismos presupuestos, bueno, no aplicable, pero sí las mismas hipótesis. Únicamente enfocar este asunto en el sentido del derecho a la información, su tensión con una averiguación previa, en su caso,
pero yo creo que aquí, como lo delimita muy bien el proyecto, está la excepción y estamos en materia de derecho a la información y el IFAI sí es competente para pronunciarse al respecto, de ahí la concesión del amparo. Finalmente, yo sí quiero comentar que sí, en los precedentes de la segunda sala sí se hizo alusión a los nombres de las víctimas, entonces pero eso lo podríamos discutir con posterioridad, sí, porque yo sí creo que hay datos personales que se deben resguardar. Eso sí se dijo en ese precedente, que se tenía que dar la información completa y sin ningún... Yo creo que ahí sí los datos personales se deben resguardar, también hay que tener cuidado con los datos que conllevan esenciales en averiguación previa, pero estoy de acuerdo con el proyecto y creo que en lo particular no creo que haya conflicto entre de la segunda y esta. Gracias. Gracias, señora ministra. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo vengo de acuerdo con el proyecto. Y fundamentalmente, si lo que se nos está planteando es cuál de los dos órganos constitucionales autónomos es el competente para pronunciarse sobre lo que son violaciones graves a derechos humanos. Y la pregunta es importante porque de considerarse que un expediente versa sobre un asunto que es una violación grave de derechos humanos o un expediente criminal sobre delitos de lesa humanidad no puede estar reservado. Es por eso la importancia de esta definición. El legislador tenía que verlo resuelto cuando legisla en materia de transparencia, pero bueno, decidió que eso se decidiera vía jurisprudencial, por lo que tarde o temprano tendríamos que estar viendo estos asuntos. Y digo esto, no como un dato curioso, sino que porque podría pensarse que el legislador hubiera optado por una vía de coordinación con una consulta muy sencilla de un órgano al otro en un plazo determinado, pero bueno, finalmente dejó abierta o dejó el texto sin aclarar y ahora nos corresponde como tribunal en pleno pronunciarnos. Yo estoy de acuerdo porque entre los otros argumentos que se han dado aquí, no los voy a repetir, pero me parece importantísimo que el argumento fundamental del accionante es la falta de especialización. Es decir, hay un órgano constitucional autónomo que es la CNDH, que es la encargada de la protección de los derechos humanos y por lo tanto hacer las investigaciones en materia de violación a derechos humanos, tanto en cualquier expediente cuando hay una queja o solicitud, como recordemos que ahora tiene ya la facultad de investigación que se le retiró a la Corte para pasarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, el proyecto lo dice y lo dice bien. No, desde luego que el INAI no es especialista en este tema, pero yo diría, el INAI no es especialista en todos los temas en que se recurre por el particular un expediente. Yo les diré, el INAI pues tampoco es especialista en materia ecológica, ni tampoco en materia financiera, ni tampoco en materia laboral, en fin, ni tampoco en telecomunicaciones. Pero en lo que es especialista en INAI es, como bien lo dice el proyecto, en la aplicación de los estándares constitucionales, legales y convencionales en materia de acceso a la información, que esos sí son transversales y no tienen tanto que ver con la materia específica, aunque cada materia tenga sus propias matices o especificaciones, como la prueba de daño, cuando las dependencias con esa tendencia que tienen lógicamente muy normal en su caso o reiterada a querer reservar todo, la prueba de daño es la que va a permitir, cuando hay un recurso que interpone el ciudadano para decirme tal dependencia no me quiere dar esta información porque la consideró reservada, conforme a las causales que da la ley, viene toda una metodología para determinar si efectivamente, que va a cargo de la dependencia para determinar si efectivamente con la prueba de daño se va a ocasionar al interés público un daño mayor que justifique entonces la reserva o no. Si las dependencias y las entidades y los órganos no autorizan o no
pasan, con éxito esa verificación de prueba de daño, entonces es cuando el IFAI dice, esto tiene que abrirse, porque no estás acreditando que la apertura, el que se entreguen al particular esos datos, realmente vaya a ocasionar un daño al interés público o a los derechos de terceros. Entonces, el INAI sí es especialista, o debe, o presumimos, que es especialista en las metodologías y en los estándares internacionales de apertura. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo en que le corresponde al INAI, al resolver los recursos, el poder señalar con estas metodologías que sí estamos frente a un asunto de violaciones graves de derechos humanos, porque le tocará, en su caso a la PGR o a la autoridad que lo haya clasificado como tal, precisamente comprobarle que sí hay un daño mayor. Eso por lo que respecta al proyecto. Lo otro lo voy a plantear a manera de duda, porque se ha dicho aquí y creo que es fundamental y muy importante, que en este caso de averiguaciones previas abiertas conforme al 14 se tiene que hacer versión pública. Yo tengo dudas. Creo que aquí no procede. Precisamente la excepción del artículo 14 de la Ley de Transparencia es que las averiguaciones previas, en principio, están reservadas. Esto no obsta para que pueda darse, estando reservada, una versión pública. ¿Cómo? Pues ya sabemos cómo se hace una versión pública, suprimiendo todos los datos personales, todos los datos que se llaman confidenciales que pertenecen de la persona, las víctimas, etcétera. Y entonces puede, en su caso, el particular tener acceso a una averiguación previa o un expediente con versión pública. Pero yo entendería, estoy tratando de revisar, creo que así es, que en esta excepción no se puede catalogar de reservada y la información sí se entrega íntegramente, pero solamente en violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En el caso que vio la segunda sala, precisamente ese fue el razonamiento, y era el derecho a la verdad histórica, hemos visto 2 casos, y era precisamente la necesidad de conocer el número y quiénes habían sido las víctimas. Tuvimos ese caso, tuvimos uno de los años de los matanza en los años 70 y precisamente la importancia de la apertura de esas investigaciones era conocer quiénes fueron las víctimas, porque hasta la fecha no se sabía con exactitud quiénes habían perdido la vida en los hechos de 1970 o en estos hechos de San Fernando o en los que nos ha tocado ver. Yo lo planteo como una duda, tendríamos que verificarlo muy bien, pero en mi opinión entiendo que aquí no hay reserva y que aún la protección de las víctimas, en este caso, queda subsumida en la obligación de que tiene la autoridad de que la sociedad conozca en esos delitos de lesa humanidad y en violaciones graves de derechos humanos qué pasó, a quién le pasó y cómo pasó. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Antes de darle la palabra al ministro ponente, voy a expresar mi opinión. Yo estoy de acuerdo con el proyecto porque coincide esencialmente con lo resuelto por la primera sala en el amparo en revisión 168/2011, bajo mi ponencia, en donde expresamente se dijo que cuando el IFAI se pronuncia sobre este tipo de cuestiones, no quiere decir que haga un análisis o un pronunciamiento sobre responsables o sobre categoría de hechos, sino simplemente es un pronunciamiento preliminar, prima facie, de que los hechos que rodean el caso eventualmente tienen relación con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A mí me parece, como ya se ha dicho aquí y lo dice el proyecto, que en un primer momento el órgano obligado, el sujeto obligado, que en el caso concreto era
la Procuraduría General de la República tiene la posibilidad de analizar si debe dar o no la información, si está reservada, pero si la niega, por supuesto que el órgano encargado de vigilar el derecho al acceso a la información está con facultades para hacer un análisis preliminar de que estos hechos posiblemente pudieran ser constitutivos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Consecuentemente, estoy de acuerdo en que le corresponde al IFAI, hoy sería el INAI, hacer este pronunciamiento. Pero además coincido con lo que acaba de manifestar el ministro Javier Lainez, y así lo resolvió la primera sala. El artículo 14 en su último párrafo es contundente. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad. En estos casos no puede haber reserva, no puede haber versión pública, se tiene el derecho a acceder de manera completa a todos los datos de la averiguación previa o ahora de la carpeta, porque de otra manera se desvirtúa completamente esta excepción. Si se va a poner la autoridad a determinar qué datos da o qué datos no da, entonces ya no se logra el objetivo. Estamos en casos gravísimos, violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Tratándose de estas hipótesis, no hay lugar a reserva, porque en ocasiones, como ya se dijo aquí, los nombres precisamente de las víctimas son esenciales para conocer precisamente la verdad sobre este tipo de asuntos tan delicados. Una supuesta protección de datos o de confidencialidad que está prohibida por el propio artículo 14 vendría a frustrar el conocimiento de la verdad de las personas, de los ciudadanos, sobre este tipo de eventos de extraordinaria relevancia y gravedad para la sociedad, que deben ser inadmisibles, que deben ser desterrados de la vida pública del país y, consecuentemente, en mi opinión, la ley es muy clara. Cuando estamos en estos supuestos, el acceso es completo. No hay datos personales que valgan, no hay versiones públicas que valgan, desaparece la reserva y se debe tener la información completa de lo que existe en los expedientes, ya sea averiguación previa, ya sea carpeta. Y por ello yo coincido con el proyecto que nos presenta el ministro Gutiérrez, a quien ahora le doy la palabra. Gracias, ministro presidente. Solamente para hacer un pequeño corte de caja de los comentarios que he escuchado hasta el momento. En cuanto al comentario del ministro Eduardo Medina Mora de aclarar o de dejar claro, con mucho gusto abundaré más sobre el tema de que no, la averiguación previa no está siendo afectado, no se está actuando dentro del expediente de la averiguación previa. Simplemente se está haciendo una calificación para efectos de transparencia y para efectos de la ley de acceso a la información. No es un pronunciamiento que incida en la averiguación previa, tanto por parte de hoy la Fiscalía o el INAI. En cuanto al asunto de la segunda sala, no se aborda en este asunto porque este asunto se bajó previo a la decisión de la segunda sala. Yo no tendría ningún inconveniente en incorporar las tesis que están en la segunda sala al proyecto, si no tienen algún inconveniente. Me parece, como bien se ha dicho, no existe un conflicto entre uno y otro y se pueden armonizar como un precedente para resolver este asunto. Y por último, en cuanto a la prueba de daño y los datos reservados, yo creo que el artículo 14, la excepción a la excepción es tajante. Yo soy de esa idea. Estamos ante violaciones graves de derechos humanos, violaciones de lesa humanidad, y lo que se prevalece, lo que priva el bien jurídico tutelado de la ley, pues es la verdad histórica y es la búsqueda de la sociedad de conocer qué sucedió y por qué sucedió, conocer las víctimas y también conocer quiénes son los culpables de estos delitos
de tal magnitud. En ese sentido está construido el proyecto y yo en esta parte pues sí sostendría el proyecto en sus términos. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. ¿Alguna otra observación? Señor ministro Aguilar. De manera muy breve, señor presidente, yo quiero insistir en que confirmo en todos y cada uno de sus puntos el proyecto que presenta el señor ministro, más con las aclaraciones que acaba de hacer, agregando las tesis de la segunda sala que muy bien han sido explicadas por varios de los señores ministros. Coincido íntegramente en la importancia que el señor ministro Lainez y en especialmente el señor ministro presidente han invocado en relación con los principios constitucionales contenidos en el artículo 14 constitucional, de que tratándose de situaciones, actos y hechos que deben ser absolutamente repudiados por nuestra sociedad y como lo hace la Constitución, además considerados como delitos y sancionables como tales, debemos facilitar y proveer a la sociedad de la información que se requiere para que se pueda conocer la verdad y, en su caso, como lo digo, se sancionen a los culpables de delitos en donde hay violación gravísima a los derechos humanos. Por eso, brevemente, como lo dije, coincido ampliamente con el proyecto presentado. Gracias, señor. Gracias, señor ministro Luis María Aguilar. Señora ministra Yasmín Esquivel. Muy bien. En mi caso, yo el planteamiento que hago es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está también facultada en la calificación de violaciones graves a los derechos humanos. Es un órgano autónomo que justamente se encarga de todos los temas relacionados a los derechos humanos y su calificación se refiere al mismo. Si el ministro ponente agrega esta parte y este antecedente de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también está plenamente capacitado para calificar cuando se está frente a violaciones graves de derechos humanos, yo estaría de acuerdo con el proyecto en esta modificación, en esta adición que está haciendo. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo comparto el sentido del proyecto. Simplemente aclaro que en él se citan varios precedentes de la primera sala en los que yo emití un voto en contra, pero son respecto de aspectos que no trascienden al criterio que se sostiene en este asunto. Y en relación con que esta excepción a la reserva de la información de acceso a la información de manera indiscriminada, es decir, conteniendo datos personales, yo sí tengo alguna duda en ese aspecto concreto, porque la propia ley establece cuáles son los casos en que las autoridades o los sujetos obligados pueden dar acceso a los datos personales y no viene prevista esta misma excepción en este numeral. En fin, yo creo que en el caso, pues finalmente el amparo que se concede es para que se haga la calificación de si se trata de violaciones graves a derechos humanos, que pues desde luego estamos advirtiendo que sí lo es, pero finalmente el efecto del amparo es devolver al instituto respectivo para que haga ese ejercicio y en caso de que determine que sí es una violación grave de derechos humanos, que supongo que así lo hará, pues entonces dé acceso a la información y creo que pues ahí él es el órgano especializado en la materia y pues tendrá que establecer cuál es la característica o las notas que deberán tener este acceso que se va a dar a esta información. Yo con ese pequeño comentario estaría a favor del proyecto. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pardo. Sí. Ministro Lainez. Digamos, quizás sea en un ánimo de aclarar la duda del ministro Pardo. Hoy en día, tanto la ley anterior como la ley vigente en el artículo 111 señalan que cuando en un expediente existe información confidencial o reservada, se debe elaborar una versión pública. Pues eso ya sucede en cualquier expediente que tenga la administración o cualquiera de los órganos del Estado que sean reservados o que tengan, documentación reservada o confidencial, que es donde están los datos personales, de el deber de elaborar una versión pública si esto es factible.
Esto, ahí está lo que permite precisamente a la autoridad, al particular acceder a un expediente que, a pesar de estar reservado por 5 años o 12 años o que contenga datos personales, de todas maneras tiene acceso, pero en versión pública. Es decir, la autoridad tiene que extraer esos datos o tachar esos datos. Por lo tanto, en mi opinión, precisamente la excepción que hace el artículo 14 es que no se puede reservar, no hay reserva de esos expedientes o de esa información. Si llegamos a la conclusión que se tiene que dar como versión pública, pues entonces ya no hay ninguna razón de ser de esa excepción, porque pues eso lo tienen que hacer hoy en día las autoridades cuando lo solicitan un expediente. Si se solicita hoy en día un expediente a una autoridad y dice, el problema es que este expediente trae, no sé, un secreto comercial o datos personales que no puedo dar, ¿qué hace el INAI? Le dice, no, sí puedes, nada más que haces una versión pública del expediente. Sobre todo que no en la realidad, conforme a la normatividad, nunca se clasifican expedientes completos, se clasifican documentos. Eso también lo dice la ley, se clasifican documentos. Entonces, en esa tesitura, si nosotros agregáramos, si la mayoría decidiera que aún en este caso específico tiene que ser versión pública, ya no hay ninguna diferencia y no tendríamos por qué estar discutiendo esto, pues entonces que lo den con versión pública. Creo que no es el caso, creo que precisamente esta, como llamó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, excepción de la excepción es real. Es decir, en este caso se entrega toda la información. Gracias, nada más pretendiendo aportar al debate. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Señora ministra Norma. Gracias. Para ver qué vamos a votar ya en concreto. ¿El proyecto? Sí, pero aquí se están introduciendo si tenemos que pronunciarnos o no sobre otras cuestiones que no están desarrolladas en el proyecto. El proyecto confirma la sentencia del juez de amparo que regresa al instituto para que él se pronuncie. Así está el proyecto que estamos confirmando. Hasta ahí. Entonces, si ese es el proyecto que estamos discutiendo, en los temas de si es versión pública ya no nos tocarían, porque eso tocaría en otro, porque estamos confirmando lo que hizo el juez y es para que él se pronuncie, como lo dijo el ministro Pardo. Así, en ese sentido, el proyecto por eso no desarrolla esos temas, porque le toca al instituto, ¿verdad? Así en ese entendido estamos. Ok. Gracias, señora ministra. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Efectivamente, lo que acaba de decir la ministra Piña Hernández es absolutamente correcto. Es decir, se está devolviendo para que se pronuncie, en primer lugar, quien tiene los documentos, en segundo lugar, en caso de una negativa, el INAI. Se abrió el debate por la sugerencia o por el voto concurrente del ministro González Alcántara. Yo por eso dije que en este punto sostendría el proyecto tal como está. Creo que ese debate ya vendría en un segundo asunto una vez que pase por las por las autoridades que tendrían que dar una respuesta y ya vendría un poco más centrado el debate en ese sentido. Mi posición particular sobre este asunto que se abrió a debate es que la excepción es categórica y no admite una excepción, pero como lo mencioné anteriormente, yo dejaría el proyecto como está, lo sostendría como está. Sí, como bien dice como bien dice el ministro ponente, él presentó un proyecto, pero como siempre sucede, en la discusión, algunas señoras y señores ministros sugirieron que se pusieran cuestiones, reservas, etcétera. A eso algunos de nosotros reaccionamos, entonces dijimos que estábamos de acuerdo con el proyecto, entonces puede, salvo la mejor opinión de ustedes, quizás someter a votación el proyecto y si eventualmente hay una mayoría que quiera que se haga la especificación, que haya una versión pública, pues entonces esa sería la mayoría, pero creo que tiene razón el ministro ponente de
no poner ahorita a votación estas otras cuestiones que sin duda son muy interesantes, pero además creo que el debate sí puede orientar a quienes van en su momento dado a tomar la decisión de cuáles han sido los pronunciamientos en el Pleno. Entonces, en principio, salvo la mejor opinión de ustedes, someteríamos a votación el proyecto y solo que hubiera alguna necesidad de pronunciarnos sobre los otros aspectos para votar, lo haríamos. ¿Están ustedes de acuerdo en que procedamos así, ministro? Gracias, señor presidente. Yo no iba a intervenir porque venía de acuerdo con el proyecto desde su origen y agradezco al ministro ponente que haya tomado en cuenta la observación que le formulé. Sin embargo, dado que se está presentando esta situación, quiero nada más puntualizar que yo votaré con el proyecto modificado en los términos que ha planteado el ponente. Estoy de acuerdo con quienes han sostenido que el último párrafo del artículo 14 es categórico, en tanto dice que no habrá reserva, y creo que tiene una razón de ser en función de las gravísimas situaciones que se están analizando. Gracias, señor ministro Franco. Entonces, someteríamos a votación el proyecto, el proyecto original con la modificación que aceptó del ministro Franco. Señor ministro Pardo. Gracias. Es que no entiendo en qué consiste la modificación, presidente. Acaba de decir el ministro ponente que él sostiene su proyecto como venía. No, gracias, señor ministro. Es que él hizo algunas observaciones, entiendo, no sé si menores o de fondo el ministro Franco, y al principio en su exposición hizo referencia, pero sería bueno puntualizarlas. Sí. Serían 3 modificaciones muy sencillas. 2 argumentos que se van a declarar infundados por parte de la Procuraduría, que me hizo la observación el ministro Franco, simplemente hacerles frontalmente, darles una respuesta, abundar un poco más en el sentido que le preocupaba al ministro Medina Mora, de que la calificación de lesa humanidad o delitos graves no afecta el proceso penal, no incide en el procedimiento penal esta calificación. Y por último, incorporar los precedentes de la segunda sala, que ya hemos visto coinciden con lo que se está pronunciando en el proyecto. Esos serían los cambios a los que me limitaría en el proyecto. Perfecto. En lo demás, los sostendría. Gracias, señor ministro. Creo que fue muy oportuna la pregunta del ministro Pardo para que quedara muy claro que básicamente son contestar 2 argumentos que no se habían contestado y fortalecer esta cuestión de la situación de que no se están pronunciando sobre la averiguación previa o la carpeta, y las otras cuestiones son más formales de recoger precedentes. ¿Están ustedes de acuerdo en que eso serían? Sí. Entonces vamos a someter a votación el proyecto modificado en los términos que acaba de indicar el ministro Gutiérrez, y ya dependiendo del resultado de la votación, vemos si es necesario abordar otros tópicos. Secretario, por favor, tome votación. Sí, señor ministro Gutiérrez. A favor. Ministro González Alcántara. A favor del proyecto modificado con voto concurrente. Señor ministro Esquivel Mozo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Franco González. Con el proyecto modificado. Señor ministro Aguilar Morales. Yo también a favor del proyecto modificado, precisamente para que este Tribunal Constitucional participe en la erradicación definitiva de este tipo de conductas gravísimas de derechos humanos. Señor ministro Padre Rebolledo. Por favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Daniel Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Saldívar. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, del proyecto informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor del proyecto modificado, con anuncio de voto concurrente del señor ministro González Alcántara Carrancá y precisiones del señor ministro Aguilar Morales. Perfecto, secretario. Entonces, someteré a votación simplemente los siguientes capítulos que creo que vienen por consecuencia. El apartado 8 sobre revisión adhesiva, el 9 sobre decisión, y luego pues aprovechemos y de una vez los puntos resolutivos. ¿Están ustedes de acuerdo con estos 3 apartados? Votación económica, consulto si se aprueba. Aprobados por unanimidad de votos, y con esto se aprueba este importante precedente, y voy a decretar un breve receso y regresaríamos a ver el segundo asunto de la ponencia de la ministra Norma Piña, que es muy similar al que acabamos de votar, con algunas breves temáticas adicionales que quizás puedan ser superadas ya con la discusión que hemos tenido. Se decreta un receso.
Se reanuda la sesión. Sírvase dar cuenta, secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 661/2014, derivado del promovido por Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho, Asociación Civil, en contra de la sentencia del 11 de abril de 2014 dictada por el juez octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, se tiene por desistido al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del recurso de revisión promovido en contra de la sentencia dictada el 11 de abril de 2014 por el juez octavo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal. Segundo, es procedente y parcialmente fundado el recurso de revisión promovido por la Procuraduría General de la República. Tercero, es procedente pero infundado el recurso de revisión promovido por el Ministerio Público Federal. Cuarto, es procedente pero infundado el recurso de revisión adhesivo promovido por Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho, Asociación Civil. Quinto, en la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. Y sexto, la Justicia de la Unión ampara y protege a Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho, AC, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados en los términos del último considerando de la presente resolución. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su amable consideración los primeros 4 considerandos relativos a competencia, desistimiento, oportunidad y legitimación. ¿Están de acuerdo con estos apartados? En votación económica consulto si se aprueban, aprobados por unanimidad de votos. Le pido ahora a la señora ministra Norma Piña, si es tan amable, de exponer el 6º considerando relativo al estudio de los agravios formulados por la Procuraduría General de la República. Señora ministra, por favor. Gracias, señor presidente. Este asunto tiene la misma problemática del asunto que acabamos de discutir. En el caso concreto, el sujeto obligado no era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino la Procuraduría General de la República. Una fundación solicitó a la Procuraduría General de la República le informara la cantidad de restos que estaban pendientes de identificar relacionados con la masacre de 72 migrantes ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en Tamaulipas. De los restos localizados en abril de 2011 en 49 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y de los restos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012. La Procuraduría dio respuesta a dicha solicitud señalando que la información sobre los restos no identificadas estaba disponible públicamente para ser consultada, anexando diversos boletines de prensa. Además, respecto de las averiguaciones, señaló que en términos de los artículos 14, fracción primera y tercera de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, se trataba de información reservada. En contra de esta respuesta, la Fundación solicitante promovió recurso de revisión ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, o INAI, alegando en esencia que la información proporcionada había resultado incompleta e inservible, pues no atendía a lo que se había solicitado. El instituto resolvió el recurso confirmando la reserva de la información y manifestando que carecía de competencia para determinar si las averiguaciones previas se relacionaban con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad en términos del último párrafo del artículo 14 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pues dicha competencia, sostuvo el Instituto Federal de Acceso a la Información en ese entonces, solo correspondía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y al Poder Judicial de la Federación. En contra de esta determinación, la quejosa la Fundación promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue resuelto en el sentido de conceder el amparo a la quejosa al estimar
que el entonces IFAI sí tenía facultades para determinar si las averiguaciones solicitadas se relacionaban con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y como en el caso dicha autoridad no lo había hecho, el juzgador federal procedió a realizar tal determinación, concluyendo que efectivamente los acontecimientos que tuvieron verificativa en los municipios de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, sí estaban relacionados con violaciones graves a derechos humanos, por lo que ordenó al instituto responsable dictar una nueva resolución en la que a su vez ordenara a la entonces Procuraduría General de la República otorgar la información solicitada. En contra de esta resolución, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el entonces IFAI promovieron recursos de revisión que dieron lugar a este asunto. Recordemos que el IFAI posteriormente se desistió y en este sentido nada más se analizan los agravios que hicieron valer las recurrentes. En el proyecto se proponen declarar infundados los agravios expuestos por las recurrentes. Cada uno de los agravios se le va dando contestación y la construcción argumentativa en el proyecto es distinta, aunque llegamos a la misma conclusión con relación al proyecto que acabamos de aprobar. Aquí la respuesta se aborda parcialmente a partir de la tensión existente entre el derecho a la información y la protección del interés público que entraña las averiguaciones previas. Se hace una explicación de los fines que persigue la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, pues se advierte que en los casos en los que las averiguaciones previas versan sobre violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, el interés de la sociedad en conocer esta información para poder vigilar la actuación del Estado es ponderativamente superior o prevalente frente al interés público que existe en que una averiguación previa permanezca en sigilo para garantizar su efectividad. Se sostiene en el proyecto que obligar al gobernado a acudir ante los órganos especializados en derechos humanos para solicitar que declaren que los hechos investigados se relacionen con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o bien sujetar la posibilidad de acceder a la información contenida en este tipo de averiguaciones a la existencia de una declaratoria previa, ello se erige como una limitante injustificada, carente de sustento constitucional y legal y sobre todo desproporcionada al romper y obstaculizar la prevalencia que el artículo 14 de la Ley de Transparencia otorga al derecho de acceso a la información en su vertiente colectiva. Y se desarrolla que se estima que el entonces IFAI o INAI, al ser el órgano autónomo y especializado para la tutela del derecho a la información, es a quien corresponde determinar si una averiguación previa se relaciona o no con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, precisando que dicha declaratoria se circunscribe al ámbito del derecho a la información, pues tiene por efecto únicamente permitir el acceso a la información contenida en la averiguación previa respectiva, pero no trasciende ni afecta a las competencias que corresponden a otros entes del Estado en materia de investigación y sanción de estas violaciones graves. Derivado de la discusión tan productiva que tuvimos en el asunto que precedió a este asunto, yo propongo dos cosas. Incorporar dos aspectos importantes que desarrolla el proyecto del ministro Gutiérrez en cuanto a la distinción entre las competencias relativas a la investigación y sanción de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, frente a las competencias relacionadas únicamente
con la tutela del derecho de acceso a la información contenida en aquellas investigaciones que versan sobre este tipo de violaciones graves y la precisión en el sentido de que cualquier sujeto obligado en términos de la Ley Federal de Transparencia tiene competencia para pronunciarse sobre el supuesto del último párrafo del artículo 14 del referido ordenamiento legal, correspondiendo al Instituto de Acceso a la Información revisar dicha determinación y pronunciarse sobre si efectivamente se actualiza ese supuesto. En derivado también de la discusión, yo presento el proyecto suprimiendo los párrafos 106, 107 y 108 en cuanto al estudio que se hacía en relación a si los datos tenían que ser protegidos o no. Este sería el primer agravio. ¿Quiere que dé cuenta con el segundo de los agravios, señor ministro presidente? Como usted estime conveniente. Bueno, el segundo agravio aquí sí es interesante, en esto discrepa. ¿Qué hizo en el asunto el otro juez? Como lo mencioné, el otro juez confirmó, amparó para que el órgano especializado diera respuesta a si se trataba de información no reservada por constituir violaciones graves a la humanidad, a derechos humanos o de lesa humanidad. Ahí el juez únicamente estableció que el instituto sí era competente para hacer esa revisión y por lo tanto lo tenía que hacer. Y así fue el amparo. Esa resolución fue la que acabamos de confirmar. Este asunto que se presenta tiene otra característica. En esta el juez se sustituye a la autoridad y él determina por sí mismo que sí existen violaciones graves y que por lo tanto sí se le debe dar esa información. En este sentido, el proyecto está proponiendo que al tratarse del órgano especializado, el instituto, quien cuenta con todos los conocimientos en materia de información, le corresponde a él hacer el pronunciamiento y no sustituirse directamente el juzgador. Y en ese sentido, por eso se revoca. Sí, no quiero dejar de mencionar que estos asuntos, como lo dijo el ministro Gutiérrez, fueron bajados en 2016, el 29 y el 30 de noviembre de 2016, para conocimiento del Tribunal Pleno, pero creo que todos recibimos un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde nos hace saber que ya existe una recomendación, la 8BG/2017, en que esta información ya fue clasificada como violaciones graves y que incluso puede ser consultada en la página de internet correspondiente. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya la clasificó y si ustedes consideran que para que sea pronta expedición de justicia, confirmemos en relación con lo que realizó el juez y es de conocimiento público totalmente la recomendación. Yo no tendría inconveniente, estoy a lo que determine la mayoría de este pleno. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Está a su consideración? ¿Algún comentario? Yo estoy a favor del proyecto, de prácticamente todas sus consideraciones, hasta que se llega al tema de que el juez no puede pronunciarse sobre situación. La primera sala en el amparo en revisión 168/2011, en que fui ponente, dijo expresamente que la calificación de los hechos dentro de alguna de las categorías que estamos refiriendo podrá realizarse por la autoridad judicial competente. Es decir, con independencia que la competencia sea del IFAI o del INAI, cuando llega un asunto a un juzgado máximo en un amparo, el juez de amparo puede pronunciarse. Y con apoyo en este precedente, el juez de amparo sostuvo expresamente lo siguiente, cito: ahora bien,
toda vez que el IFAI, contrario a derecho, indicó que carece de facultades para pronunciarse sobre las violaciones graves de derechos humanos en las averiguaciones previas, este juzgador, en atención al artículo 1 constitucional respecto al deber de respetar los derechos humanos dentro del ámbito de sus competencias, se pronunciará sobre las violaciones graves de derechos humanos, tal como lo reconoció la primera sala del Alto Tribunal en el amparo en revisión 168/2011, en que consideró que la calificación de los hechos dentro de alguna de las categorías en comento puede realizarse por la autoridad judicial competente. Fin de la cita. A mí me parece que, por un lado, pues tenemos una situación de economía procesal. Si estamos en casos tan graves como violaciones graves, perdón la redundancia, de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ¿por qué vamos a hacer que el particular o los particulares vayan al IFAI o al INAI y eventualmente hay una calificación que, si no es favorable, tengan que recurrir, cuando el artículo 1 claramente establece la obligación y atribución de todos los jueces de proteger de la manera más pronta y expedita los derechos humanos? Por ello, yo estoy por confirmar la sentencia, porque me parece que la actuación del juez de distrito fue apegada a la Constitución, a sus atribuciones y a un precedente expreso de la primera sala de esta Suprema Corte. ¿Hay algún otro comentario? Sírvase tomar votación. Sí, sí. Con el proyecto. Ministro González Alcántara Carranca. A favor del proyecto, reservándome un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. A favor del proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. Con el proyecto en los términos señalados por la ministra ponente. Ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina A favor del proyecto. Señor ministro Con el proyecto. Señor ministro Pérez de El proyecto modificado y ajustado a precedente. Señor ministro presidente Saldívar. En contra del proyecto, por la confirmación de la sentencia, y anuncio voto particular. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor ministro González Alcántara Carranca reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro presidente Saldívar Ledo Larrea vota en contra del proyecto y anuncia voto particular. Gracias, secretario. Señora ministra, ¿hay algún otro tema, agravio pendiente, o ya con esta exposición ya usted también se refirió, entiendo, al considerando séptimo, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Entonces quedaría el estudio de la revisión adhesiva. ¿Estima usted que se requiere alguna exposición o lo someto a votación? No necesita explicación. Gracias, señora ministra. Someto a su consideración el considerando octavo relativo al estudio de la revisión adhesiva. En votación económica consulto si se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos. Ahora someto a su consideración el considerando noveno relativo a los efectos de la sentencia. ¿Está a su consideración? Sírvase tomar votación porque yo estoy en contra. Sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Franco González. proyecto. Señor ministro Aguilar A Morales. favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Estoy a favor. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto. Señor ministro presidente En Saldívar. contra, y reitero mi voto particular. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra del señor ministro presidente Saldívar de la Rea, quien anuncia voto particular. Gracias, secretario. Someto ahora a su consideración a votación económica los puntos resolutivos. No, señor presidente. Perdón. Yo no estoy por los resolutivos segundo, tercero y cuarto, ok. que son más bien propios de consideraciones. Sí. Y yo, en cuanto que es procedente y parcialmente fundado el recurso de tal autoridad o de tal otra, para mí bastaría con que se dijera el primero, desde luego, del desistimiento, y luego en la materia de la revisión se modifica o se confirma la sentencia, bueno, se modifica la sentencia y la concesión del amparo.
Entonces, gracias, señor ministro Aguilar. Entonces vamos a someter a votación nominal porque efectivamente quizás los resolutivos están planteados sobre algunos aspectos que puedan ser opinables técnicamente y creo que sería mejor porque aquí no se trata simplemente que reflejen la votación, sino que entiendo por la explicación del ministro Aguilar que quizás no sería correcto a su entender que estén técnicamente propiamente como resolutivos. Sírvase a tomar votación. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con los resolutivos, excepto el segundo, tercero y cuarto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor de los resolutivos, también en la idea que expresaba el ministro María Aguilar, y me parece que habría que precisar si es en realidad modificación o revocación, pero Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministro Pérez. Con los resolutivos del proyecto, entendiendo que se modifica. Señor ministro Presidente Saldívar de la Rey. A favor de los resolutivos en el entendido de que voto así porque coinciden con lo que votó la mayoría, con la cual obviamente, de la cual obviamente yo no participo. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de los puntos resolutivos en sus términos, con voto en contra por lo que se refiere al segundo, tercero y cuarto de los señores ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias, señor secretario. Entiendo que no hay ya ningún otro asunto listado para el día de hoy, con dependencia de que ya hemos llegado a la hora que hay que levantar la sesión. Por tanto, convoco a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde en pleno estudia y resuelve 2 amparos en revisión, un planteamiento importante en el contexto de lo que establecen fundamentalmente los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también artículos en el caso 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el primero de los asuntos, el amparo en revisión 453/2015 y el segundo asunto, el expediente número 661/2014. En el primero de los asuntos, el expediente 453/2015, un asunto que se estudió en función, como hemos señalado, de este contexto constitucional del artículo 6 y artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tema, en el principio de orden constitucional de acceso a la información pública, un elemento también vinculado al acceso a la justicia y el planteamiento de este acceso a la información como elemento primordial en las dimensiones de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en la vertiente individual y también colectiva y social, un planteamiento importante en el marco precisamente de este acceso a la información de lo que se contiene en averiguaciones previas y fue el punto de partida para la solicitud de información que los ciudadanos plantearon ante la autoridad administrativa correspondiente. En el caso fue ante la Procuraduría General de la República la solicitud de la información respecto de averiguaciones previas de hechos que en su momento se dieron en el año 2010 en la entidad federativa Tamaulipas en el Estado mexicano, un planteamiento que se da precisamente en el marco de esa solicitud de información, la negación que en su momento da la Procuraduría General de la República, que argumenta una reserva por 12 años en términos de lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Posteriormente se tramita un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y también se confirma la negativa de entregar la información correspondiente en función de la reserva que hemos comentado. Esto dio pauta
para que el ciudadano planteara ante las instancias del Poder Judicial de la Federación la tramitación de un juicio de amparo indirecto y posteriormente conoció en la revisión también el tribunal colegiado correspondiente y posteriormente se ejerce la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento, en el juzgado de distrito se concedió el amparo correspondiente. Elementos importantes en este asunto se destacan precisamente en determinar cuáles son los órganos del Estado mexicano que en su momento tienen la facultad para determinar precisamente este acceso a la información pública y que se encuentra vinculada con averiguaciones previas. Un elemento importante en función de la actuación en el caso concreto de la Procuraduría General de la República y del Instituto Federal de Acceso a la Información. Elementos importantes que en el estudio que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se confirma precisamente el amparo que fue concedido en el juzgado de distrito a quien promovió este juicio y se da la pauta correspondiente para que la autoridad administrativa emita otra resolución, en este caso la Procuraduría General de la República, y esto que si procede en su momento la negativa correspondiente, se pueda tramitar el recurso ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y se plantee el caso correspondiente a que este órgano pueda en su momento realizar la revisión correspondiente en el ámbito de violación grave de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, si no estuviera fundamentado correctamente la decisión de la Procuraduría General de la República, de tal forma que en un primer momento es la Procuraduría General de la República en el ámbito de este expediente 453 y posteriormente el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Esto aplicará en la nueva resolución que se emita de acuerdo al debate y al estudio que ha planteado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el punto importante, cuando la autoridad, en este caso el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pueda determinar en prima facie, en primera vista precisamente, que existen elementos que presumen una violación grave a derechos humanos, se plantea la consideración correspondiente en este ámbito del principio constitucional de acceso a la información, un elemento importante en el ámbito de la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que establece el artículo 6º de la Constitución Política Federal, y que es el punto que privilegia precisamente el acceso a información en el ámbito de las averiguaciones previas, sin que esto incida precisamente en los puntos considerativos de las averiguaciones previas y el fondo de los asuntos, que es otra materia. Un asunto también en el caso del expediente 661/2014, el segundo de los asuntos resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo estos lineamientos en que fue resuelto el primero de los asuntos, también el acceso a la información como elemento fundamental en la vertiente de esta actuación que tenga en su momento el Instituto Nacional de Acceso a la Información, un elemento importante en términos precisamente de ese principio constitucional de acceso a la información, y el punto vinculado a las averiguaciones previas, un elemento importante donde participan también en este asunto las autoridades correspondientes que deben dar contestación a la solicitud, y si estuviera la negación correspondiente daría pauta precisamente a los recursos ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y aquí en esta instancia es donde se plantearía prima facie una situación de que en su momento se trata de violación grave a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y por lo tanto prevalece el punto importante de acceso a la información. Este es el punto importante que destaca en la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en este marco de la libertad de
expresión y el acceso a la información pública contenido en la Constitución Política Federal a partir de lo que establece el artículo 6 de la Constitución Política Federal y los elementos relativos al principio de legalidad que desprenden del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también elementos importantes que durante el estudio y el debate se consideraron a partir del artículo 1 de la Constitución Política Federal. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.